Pues bienvenidos al canal. Y el día de hoy también vamos a tener una ASMR de terror. Así que, primero que nada, suscríbete al canal antes de que pase algo y no lo puedas hacer. Siéntate en algún lugar donde estés muy cómodo. Te recomiendo que te pongas tus audífonos y te dejes llevar por este relato. También recuerda que puedes compartir esta historia si quieres asustar a alguien. Y vamos a comenzar con La Sombra. Este cuento es de Hans Christian Andersen y comenzamos. Un hombre joven pero muy sabio decidió pasar un tiempo en un país cálido, ya que él vivía en una región muy fría y estaba deseando vivir días más largos y soleados. Una vez que llegó al país cálido, en donde las personas son de color caoba o incluso negras, comprendió que durante el día apenas se podía hacer vida, ya que el calor era sofocante. En cuanto el sol se ponía y salían las estrellas, las calles se llenaban de bullicio. Así que el sabio pasaba mucho tiempo durante el día en su habitación, observando el balcón que tenía enfrente y jugando con su propia sombra, que evidentemente se movía al tiempo que él lo hacía. Cuando él se estiraba, la sombra se alargaba hasta casi tocar el techo, y cuando él se sentaba, la sombra, cuya luz de las bombillas tenía detrás, se dirigía hacia adelante hasta casi rozar el balcón de hermosas flores que cada día observaba el extranjero. El hombre, aburrido de pasar tanto tiempo ahí solo, comenzó a hablar con su propia sombra. Ay, al menos tú pudieras mirar qué hay dentro de esa casa. Al joven sabio le llamaba mucho la atención ese balcón, cuya puerta siempre estaba semiabierta. Las flores eran delicadas y hermosas y bien cuidadas, pero nunca había conseguido ver a nadie. ¿Quién viviría ahí? Por más que había preguntado, nadie parecía tener la respuesta. De hecho, a esa vivienda no se podía acceder de ninguna forma, ya que debajo solo había tiendas y no había ningún portal. Desde luego, era un misterio. Una noche, el sabio se había quedado medio dormido, cuando de pronto, al abrir los ojos, observó una intensa luz que venía del balcón de enfrente. Al incorporarse y mirar mejor, le pareció ver una hermosa mujer resplandeciente. Una inmensa luz lo cubría todo: las flores, el balcón y la bella y misteriosa dama. Pero al intentar acercarse más, la escena desapareció y el hombre, desesperado, se dirigió a su sombra, quien rozaba el balcón a tener las luces detrás del sabio, y le dijo: sombra, ¿por qué no te cuelas en la casa de enfrente y luego me cuentas qué hay dentro? Y le hizo una señal para que se atreviera a ir. Entonces el hombre se dio la vuelta para irse a dormir y no se dio cuenta que detrás suyo la sombra se acababa de desligar para irse a la casa misteriosa. A la mañana siguiente, el sabio se dio cuenta que ya no tenía sombra. Bajó a la calle y miró atónito a todas partes. No estaba por ningún lado. Entonces cayó en una honda depresión. ¿Cómo voy a regresar a mi país sin sombra? Se burlarán de mí. Los días pasaron y su sombra no daba señales por ningún lado, pero al octavo día comenzó a nacer una sombra nueva. Al principio era muy pequeña, sin embargo, al cabo de 3 semanas ya era una sombra bastante decente. Menos mal, dijo el sabio, debe ser que la raíz aún la tenía dentro. El sabio regresó entonces a su país frío y
comenzó a escribir historias llenas de sentimientos que, sin embargo, no tenían mucho éxito. Pasaron los años y un día, de repente, alguien llamó a su puerta. Al abrir, se encontró cara a cara con un hombre delgado, muy elegantemente vestido y con pose de sabio. «Buenas noches», dijo el hombre. «Han pasado muchos años, pero tal vez, haciendo memoria, consiga recordarme. Soy su sombra». El sabio no podía creerlo. Era la sombra que perdió en el país cálido. Pero, ¿si era humana? «Sí, sé lo que estará pensando», continuó hablando de ella. «Soy humano, tan humano como usted. Una vez que me indicó el camino y me dio la señal para decirme que ya estaba preparado para vivir mi propia vida, todo cambió por completo». «Pero», dijo dudativa el sabio, «¿conseguiste entrar a aquella casa? ¿Qué pasó? ¿Qué viste?». «Sí que lo hice, por supuesto, y lo vi todo, absolutamente todo. Pero ya veo que tiene una sombra nueva». «Oh, no me ofende, por el contrario, me enorgullece pensar que yo ya no soy una sombra. Sentémonos y le contaré todo». «Sí, cuénteme, ¿quién vivía en esa casa?». «En aquella casa, viejo amigo, vivía la poesía». «La poesía», repitió el sabio totalmente deslumbrado. «Sí, la poesía misma, con toda su sabiduría, su turbulencia emocional, sus secretos. Lo aprendí todo de ella, lo que los humanos saben y lo que ignoran, lo que pueden ver con sus ojos y lo que jamás podrán contemplar. Gracias a ella me hice humano y luego solo tuve que conseguir un traje para darme una apariencia más respetable». «Vaya, pues me alegro mucho de que te haya ido muy bien. A mí, sin embargo, no me va como a ti. Por más que escribo historias, no las lee nadie». La sombra hizo como que lo sentía y siguió hablando. «Verás, por ser tú mi antiguo amo, tengo contigo una honda gratitud. Al fin y al cabo, viví muchos años pegados a ti y aprendí mucho. Pero tengo un problema. No tengo sombra. Necesito una y he pensado que tal vez podías acompañarme». «¿Cómo dices?», respondió sorprendido el sabio. «Sí, puesto que estamos hechos el uno para el otro y ahora yo soy yo el más sabio, creo que podríamos formar un buen equipo». «Me estás insultando. Yo no puedo ser tu sombra. Tú eres la sombra», dijo entonces enojado el sabio. «Bien, igual y no me expliqué bien, pero te daré un tiempo para que lo pienses». Y diciendo esto, la sombra se despidió del sabio. Al cabo de unos meses regresó. El sabio estaba totalmente hundido y adeudado. «Veo que las cosas no mejoraron para ti», dijo la sombra al sabio. «A mí, sin embargo, me va mucho mejor. Te veo desmejorado. Y mira, estaba pensando en ir a un balneario. Sería un buen sitio para que te repusieras un poco. ¿Qué tal si te vienes conmigo? Vendrías con todos los gastos pagados. Por supuesto, ya que estarías pegado a mí como una sombra. Solo tienes que ir a donde yo vaya y colocarte detrás de mí. Y otra cosa, creo que no estaría bien que me tutearas. Al fin y al cabo, yo sería el señor. Te ruego que a partir de ahora me llames de usted». El sabio estaba tan débil que decidió aceptar la oferta. Una vez en el balneario, el sabio comenzó a actuar como la sombra de su antigua sombra. De forma discreta, le acompañaba a todas partes, siempre detrás, y como le dijo a la antigua sombra. En el balneario también pasaba unos días una princesa que se fijó en la sombra. Un día se acercó a ella y le dijo: «Yo creo que sé por qué has venido al balneario. No tienes sombra». «¿Cómo que no?», dijo entonces la sombra. «Sí la tengo, pero como soy especial, mi sombra también lo es casi tan sabia como yo, y está allá sentada, esperando a que salga del agua». Y la sombra señaló al sabio que permanecía sentado cerca de él. «¿Tan sabio eres?». «No sé», dijo la princesa, «pues te pondré a prueba». Y la joven empezó a hacerle difíciles preguntas.
Una de ellas no era capaz de responderla, pero sabía que su anterior, como seguramente la sabría, así que le dijo a la princesa: fíjate si es sabia también mi sombra, que contestará esa pregunta por mí. Y diciendo esto, llamó al sabio, y efectivamente, este logró acertar la respuesta. La princesa quedó maravillada por la sombra. Se enamoró hasta el punto de proponerle matrimonio. La sombra no quiso decir nada a su antiguo amo hasta que viajaron y llegaron al palacio. Entonces le dijo: verás, mañana me casaré con la princesa. A partir de ahora serás mi sombra también en el palacio. Podrás vivir aquí con todos nosotros. ¿Cómo dices?, gritó exaltado el sabio. ¿Ser tu sombra para siempre? Claro que no. Estás loco. No grites, le dijo la sombra, o tendré que llamar a los guardias. ¿A quién piensas que creerán? No pienso ceder. Yo no soy tu sombra. Entonces la sombra llamó a la guardia y les dijo: lleven ahora mismo al calabozo a este hombre. Los hombres obedecieron las órdenes y la princesa, al ver a su prometido sin sombra, le preguntó: ¿qué pasó? ¿Dónde está tu sombra? Ay, se volvió loca. Fíjate que llegó a decir que en realidad era yo su sombra. Pobre, respondió compasiva la princesa. ¿Le mandarías apresar? Por supuesto, respondió la sombra. La boda se celebró al día siguiente. La princesa se casó con la sombra del sabio. El sabio ya nunca más pudo decir nada. Su sombra le había mandado a ejecutar. ¿Qué les pareció esta historia de terror? Si les dio miedo, no olviden darle like y compartirla con alguien que sepan que tenga terror a la oscuridad o a las sombras. Y suscríbanse al canal, que es su manera de apoyarme. Además, activen la campanita para que les avise cada que tenemos video nuevo. Hasta luego.